Hoy vamos a meternos de lleno en una década que literalmente partió la historia argentina en dos. Los años que van de 1989 a 1999. Fue una época de cambios pero tan radicales que prometían un milagro económico, pero que también dejaron cicatrices que todavía se sienten. Acompáñenme a entender qué fue esta gran transformación. Y todo arranca acá, en esta imagen. Es el 9 de julio de 1989. En una movida totalmente inédita, el presidente Raúl Alfonsín le entrega el mando a Carlos Menem 6 meses antes de tiempo. ¿La razón? Simple y aterradora. El país estaba al borde del abismo, hundido en una crisis que amenazaba con llevárselo todo puesto. Pero, a ver, ¿qué tan mal estaban las cosas para que se tuvieran que tomar medidas tan extremas? Para entender la cirugía que estaba a punto de empezar, primero tenemos que entender bien el tamaño de la enfermedad que se estaba comiendo al país. Intentemos imaginar esto por un segundo. 200%. Pero ojo, no es la inflación de un año, fue la inflación de un solo mes, de julio de 1989. O sea, la plata que uno tenía en el bolsillo se hacía humo, se evaporaba en días. Esto ya no era una crisis, era hiperinflación en su estado más puro y destructivo. Y claro, este colapso no se quedó en los números de la economía. Explotó en la calle. Empezaron los saqueos a supermercados, se sentía una desesperación en el aire. La sensación era que el Estado ya no controlaba nada. El tejido social del país se estaba rompiendo a la vista de todos. Y frente a todo este descontrol, el nuevo gobierno de Carlos Menem tomó una decisión drástica. Se dijo, acá no hay tiempo para soluciones graduales. La única salida, según ellos, era una terapia de shock. Una solución que prometía ser rápida, pero también increíblemente dolorosa. Y de ahí salió esta frase, que se convirtió prácticamente en el eslogan de su plan económico: cirugía mayor sin anestesia. La metáfora es brutal, pero súper clara, ¿no? Se venían cambios profundos, sin vueltas, para sacar los problemas de la economía argentina de raíz. El plan se apoyaba en 3 pilares. Primero, privatizar a lo loco. La idea era vender las empresas del Estado que se consideraban ineficientes para conseguir plata fresca y atraer inversiones. Segundo, desregular y abrir la economía, o sea, obligar a la industria local a competir con el resto del mundo. Y tercero, la pieza central, lo que sostenía todo lo demás, el famoso plan de convertibilidad. Y acá está el corazón de todo el asunto. En 1991 se aprueba una ley que fijaba por ley el valor del peso al dólar, 1 a 1. Pero lo más importante fue que se le prohibió al gobierno imprimir un solo peso que no tuviera su dólar de respaldo en el Banco Central. Era como ponerse una camisa de fuerza monetaria para que el gobierno no pudiera darle a la maquinita. La meta era una sola: restaurar la confianza costara lo que costara. ¿Y la pregunta del millón es? ¿Funcionó? Bueno, los efectos al principio fueron tan espectaculares que muchos empezaron a hablar del milagro argentino. El golpe a la hiperinflación fue inmediato y total. Miren el gráfico. Las tasas que se contaban de a miles por ciento se desplumaron casi de un día para el otro a números de un solo dígito. Por primera vez en muchísimo tiempo, la estabilidad parecía algo real, posible. El efecto dominó fue tremendo. Sin inflación, reapareció el crédito. Con confianza, empezó a llover capital extranjero y la economía se reactivó con todo. Se desató un boom de consumo como nunca antes. La gente tenía acceso a productos importados y una estabilidad de precios que para muchos era un sueño hecho realidad. Pero toda historia tiene 2 caras. Y detrás de este milagro económico se estaba cocinando a fuego lento un costo social enorme que iba a cambiar a la sociedad argentina de una forma muy distinta. Y acá está la gran paradoja de esta década. Mientras los números grandes de la economía se estabilizaban, el desempleo se iba a las nubes. Mientras una parte de la sociedad consumía como nunca, la distancia entre ricos y pobres se convertía en un abismo. La estabilidad tenía un precio, y cada vez era más claro quiénes lo estaban pagando. 12%. Para 1994, el desempleo ya había llegado a ese número. Una cifra que hoy quizás no nos asusta tanto, pero que para una sociedad acostumbrada al casi pleno empleo fue un shock tremendo. El Estado ya no era un gran empleador y la industria nacional estaba en serios problemas. Entonces, ¿quiénes pagaron los platos rotos de la estabilidad? Principalmente los empleados de las empresas públicas que se privatizaron y se quedaron en la calle. Los obreros de las fábricas que no pudieron competir con los productos importados y tuvieron que cerrar. Y ahí nació una figura social nueva y muy triste: los nuevos pobres, familias de clase media que por primera vez caían en la pobreza.
Y en 1995, el modelo tuvo su primera gran prueba de fuego. Una crisis financiera en México, el llamado efecto tequila, generó pánico en todo el mundo. Como la estabilidad argentina dependía de que entraran dólares de afuera, cuando los inversores se asustaron y sacaron su plata, el país entró en una recesión fuertísima. Ahí quedó claro que la economía era estable, sí, pero también increíblemente frágil. Y así, al final de la década, en 1999, el país era otro, totalmente distinto. Vamos a resumir cuál fue el legado de esta transformación tan profunda y llena de contradicciones. Este recorrido rápido nos pone todo en perspectiva. Se arranca con el caos total del 89. En el 91 llega la solución radical de la convertibilidad. A pesar de la crisis del 95, Menem gana la reelección, pero fíjense que para el 96 ya aparecen nuevas formas de protesta social, como los piqueteros. Al llegar a 1999, la Argentina era irreconocible. Este cuadro lo dice casi todo. Se pasó de una industria que miraba para adentro, para el mercado local, a un campo súper modernizado que exportaba soja al mundo. Pero el cambio más profundo, sin dudas, fue el social. La Argentina, que era bastante homogénea en 1989, 10 años después estaba fracturada, polarizada y era profundamente desigual. Y cerramos con la pregunta que define toda esta era. La transformación fue grande, de eso no hay duda. Acabó con la hiperinflación y modernizó partes de la economía. Pero al mismo tiempo, creó una nueva estructura de desigualdad y fragilidad. La pregunta que Argentina sigue intentando responder es, ¿fue un modelo sostenible o simplemente fue la calma antes de la siguiente gran tormenta?